Miércoles Santos, 31 de marzo del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, así como a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos a ver inmediatamente cuáles son los temas que tenemos aquí para compartirlos con ustedes en el día de hoy. Vamos a ver inmediatamente. Bueno, hablamos a propósito de esta semana, ¿no? De esta Semana Santa, de la igualdad de todos los humanos ante Dios, que es el gran aporte del cristianismo. La condena a cadena perpetua del hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, su hermano Tony Hernández fue condenado en Estados Unidos ayer a cadena perpetua por narcotráfico. Ayer hicimos referencia a la carta de Chomsky a Osoria, pero hicimos solo referencia. Hoy vamos a leer algunos párrafos importantes de esa misiva de Noam Chomsky a Osoria. Y entonces el Ministerio Público se ha declarado en desacato a una decisión de la juez que está a cargo del caso de la Cámara de Cuentas. Entonces, la magistrada Garavito, que ordenó la entrega de los interrogatorios a los abogados de los representantes de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público apeló. Entonces, el tribunal ratificó sobre la base de que sin eso, esas personas están en un estado de indefensa. Entonces, el Ministerio Público sencillamente decidió desacatar la decisión de la jueza. Y veremos ya sus motivaciones, porque tengo el documento en el que el magistrado Camacho sustenta las razones del desacato a una decisión de un tribunal que se supone que no debe desacatar en un orden institucional. Entonces, bueno, quiero empezar lo que decía sobre el cristianismo y su declaratoria de la igualdad entre todos los humanos ante Dios como el gran aporte, el gran aporte que ha hecho esta creencia realmente a la humanidad. Y quiero hacer referencia a los que se llaman las Bormann-Vermerke. Las Bormann-Vermerke son las conversaciones de sobremesa que sostuvo Hitler en su etapa de mayor apogeo. En su etapa de mayor apogeo, pues, él solía sostener diálogos de carácter incluso filosófico. Él se consideraba en cierta medida un filósofo político. Él se consideraba y se autodefinía como un filósofo político. Entonces, en la Bormann-Vermerke están registradas esas conversaciones de sobremesa que han sido, pues, compiladas en una obra sumamente interesante de Hughes
Strobel-Roper. Hugh Strobel-Roper fue el que elaboró el informe británico que determinó que Hitler había muerto en el búnker de la Cancillería. Esto, aunque hoy se ve como un hecho que no es noticia, como un hecho que todo el mundo conoce, en el momento en que se producen los acontecimientos y el final del nacionalsocialismo con la muerte de Hitler, ese acontecimiento no estuvo claro. Porque, por una parte, quienes llegaron al búnker de la Cancillería fueron los rusos. Y Stalin consideraba que difundir la forma en la que había muerto Hitler era presentarlo como un héroe, porque Hitler había muerto como un soldado, de manera heroica, era victimizarlo y presentarlo como un héroe. Entonces Rusia entendió que correspondía el silencio y no aclaró. Incluso se crearon una serie de confusiones sobre cómo se había muerto Hitler. Sin embargo, los británicos deciden hacer una investigación, y en esa investigación que la hizo Hugh Strobel-Roper se establece la forma en la que murió Hitler, y después de esa publicación, con los años, los rusos también admitieron, y ya eso es un consenso, ya eso es una cosa que no tiene discusión, pero en esa coyuntura sí tenía esa discusión. Entonces, cito este autor por la autoridad que tiene, por la forma en la que ha trabajado todos estos documentos con suma rigurosidad, y entonces esa compilación que él tiene de las conversaciones privadas que están en esta magnífica obra que se llama Las conversaciones privadas de Hitler, pues a ellas me refiero. Y quiero pues citar algunos apuntes que he hecho a propósito de lo que él planteaba en esas conversaciones de sobremesa sobre el cristianismo. ¿Y por qué lo hago con Hitler? Porque todos los sismos que se desarrollaron a partir de las convulsiones de la Revolución Industrial, de la primera etapa de la Revolución Industrial, todos los sismos que surgieron tenían cuestionamientos similares. Probablemente quien más profundizara en ellos fuera Hitler, pero esos sismos, en lo que estaba el comunismo o bolchevismo, se planteaban la anulación de la fe y la sustitución de la fe, que desde el punto de vista del marxismo era el opio de los pueblos. El fascismo tenía cuestionamientos y el nacionalsocialismo también. Es decir, que el espacio que vamos a encontrar aquí era un espacio similar de cuestionamiento en el que confluían todos esos ismos que surgieron a partir de las convulsiones que se dan a partir de la Revolución Industrial. Desde luego, esas convulsiones, si bien es cierto que trajeron grandes tragedias, también alumbraron una serie de disciplinas, porque de esas convulsiones nació como disciplina la economía, de esas convulsiones nació como disciplina la sociología, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué dice este caballero en esas conversaciones de sobremesa, qué cosas reflexionaba él sobre el cristianismo. Él decía que cuando el nacionalsocialismo haya reinado durante bastante tiempo, será imposible concebir una forma de vida diferente a la nuestra. A largo plazo, el nacionalsocialismo y la religión no podrán seguir existiendo juntos. Es decir, el nosotros suplantar la religión y las creencias es una cuestión de tiempo. Lo único que Hitler tenía en eso más paciencia que Stalin, que creía que aboliendo, cerrando las iglesias, persiguiendo las creencias,
iba a resolver el problema más rápido. Hitler no. Hitler entendía que era la ciencia la que iba a ir produciendo ese desplazamiento. Entonces, este es su punto de partida. Entonces él dice que, y son anotaciones que he ido, digamos, haciendo en distintos espacios y que corresponden a conversaciones distintas, extractos de conversaciones distintas. Él dice, la llegada del cristianismo es el golpe más fuerte jamás recibido por la humanidad. El bolchevismo es hijo ilegítimo del cristianismo. Ambos son inventos de los judíos. Bueno, Pablo era judío, Marx era judío. Por eso es que él dice que tanto el cristianismo como el marxismo son inventos judíos. En el mundo antiguo, decía el Führer, la relación entre hombres y dioses se fundaba en un respeto instintivo. Era un mundo iluminado por la tolerancia. El cristianismo fue el primer credo del mundo que exterminaba a sus adversarios en nombre del amor. Su idea fundamental es la intolerancia. Con esto, desde luego, no estoy nada de acuerdo, porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, Pablo no era cristiano. Lo que quiere decir que desde antes del cristianismo se perseguía y se mataba por creencias. Es decir, que eso no lo inauguró el cristianismo, porque el Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, no era cristiano. No era cristiano, por lo tanto, había persecución antes del cristianismo. Entonces, él dice lo siguiente. Sobre Lutero, ¿qué dice? Es cierto que Lutero no deseaba de ningún modo que la humanidad se plegara a la letra de la Escritura. Es decir, Lutero nunca pregonó la letra de la Escritura. Hay toda una serie de reflexiones suyas en la que toma claramente posición contra la Biblia. Reconoce que contiene muchas cosas malas. En esto estamos hablando de referencias a la Biblia judía, que la asume en cierta medida el cristianismo por un tema de formación de muchas personas, incluso creyentes, no tienen clara la idea de que la Biblia del cristianismo se llama el Nuevo Testamento, que la Biblia del cristianismo no es la Torah, no es el Antiguo Testamento, que es una referencia cultural de las raíces del cristianismo, pero no es la Biblia del cristianismo. Entonces, la Biblia del cristianismo es el Nuevo Testamento, que en términos del Dios que pregona es totalmente contradictorio con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento estamos frente a un Dios vengador, y en el Nuevo Pacto estamos ante un Dios justiciero y un Dios de amor. Es decir, vemos un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, que está claramente evidenciado. Entonces, ¿qué decía él sobre Pablo de Tarso? Sobre Pablo. Decía lo siguiente en esas reflexiones que no tenían el ánimo de ser publicadas, por lo menos en la época en la que él vivió. Pablo de Tarso, antes del camino de Damasco, se llamaba Saulo. Era uno de los que más ferozmente habían perseguido a Jesús. Cuando supo que los seguidores de Jesús se dejaban degollar por sus ideas, se percató de que haciendo uso inteligente de las enseñanzas de Galileo, se podía derribar el Estado romano que los judíos odiaban. Es decir, que en ese contexto, en el contexto en el que él plantea esas reflexiones, él está presentando a Pablo de Tarso como un judío que aspiró siempre
a derribar el imperio romano, para despojarse, para desentenderse del yugo romano, y que se había empezado como persecutor del cristianismo. Pero desde el punto de vista de Hitler, la conversión de Pablo es básicamente política. Eso entiende él. ¿En qué consiste esta conversión? El hombre observa que esta gente se deja degollar en función de su creencia. Con esta gente no puede nadie. Entonces, ahí repito, cuando supo que los seguidores de Jesús, eso es Hitler el que está reflexionando, cuando supo que los seguidores de Jesús se dejaban degollar por sus ideas, se percató de que haciendo uso inteligente de las enseñanzas de Galileo, se podía derribar el Estado romano que los judíos odiaban. Y entonces más adelante dice lo siguiente sobre Pablo. San Pablo fue el primer hombre que se dio cuenta de las posibles ventajas de utilizar la religión como medio de propaganda. Si los judíos lograron destruir el imperio romano, es porque San Pablo transformó un movimiento local ario de oposición a la judería en una religión supratemporal que postula la igualdad de todos los hombres entre sí y su obediencia a un solo Dios. Esto es lo que causó la muerte del imperio romano. Apartémonos de esta lectura terrenal, totalmente terrenal y fuera de la fe, que está hecha en la conclusión de que al pregonar la igualdad, el cristianismo y sus promotores querían usar el cristianismo como un instrumento para derribar el imperio romano. Apartémonos de eso y pensemos, como se nos ha enseñado, que esa fue una transformación espiritual. Pero aún siendo una transformación espiritual, tuvo esos efectos. Porque es verdad que nada le ha aportado más a la humanidad que el pregonar que todos los hombres, y cuando hablo de los hombres, estoy hablando de todos los humanos, porque ahora hay que ser más claro, que todos los humanos somos iguales ante el Creador. Es decir, el difundir esa idea tuvo el efecto más revolucionario que haya podido tener en toda la humanidad y en todos los tiempos, idea alguna. Y es verdad que el imperio romano adoptó el cristianismo en una etapa de crisis con la finalidad de buscar un instrumento de cohesión, pero es verdad que ese instrumento de cohesión terminó realmente desintegrando al imperio romano. Porque las cosas jamás fueron iguales desde que, y eso él lo reflexiona un poco más adelante, desde que el esclavo supo que su alma y la de su amo tenían la misma consideración ante un Dios único. La transformación que eso fue representando, pues fue cambiando realmente a la humanidad. Y la fue cambiando tanto que no hay documento histórico importante y posterior donde ese criterio no estuviera presente. Porque cuando vemos la declaración fundamental de la Revolución Francesa, vemos este criterio presente. Cuando se nos está hablando de igualdad, y cuando se nos está hablando de fraternidad, pues está este criterio de que todos somos iguales ante el Creador. Pero ese es el criterio que subyace en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Naturalmente, los seres humanos hemos amplificado cada vez más el criterio original de que todos somos iguales ante Dios, porque ese criterio se fue expresando
aún en las circunstancias de mayor avance, de manera sesgada. De manera sesgada. La revolución que proclama la igualdad, que proclama la fraternidad, desde luego que entendía que eso no alcanzaba a los esclavos. Y ya hemos dicho que cuando en la declaratoria de independencia de los Estados Unidos se proclama este principio de la igualdad ante Dios, no se está pensando en los blancos sin propiedades, no se está pensando en los negros esclavos, ni se está pensando en las mujeres. Pero todos esos criterios se fueron ampliando y hemos ido transformándonos de manera tal que ya los conceptos son totalmente distintos, pero todo origina de ahí. Es decir, usted puede estar en desacuerdo, y lo estoy, en alguna de las cuestiones que leí, pero en el fondo, en el que el impacto del cristianismo como pregonador de la igualdad no ha tenido parangón. Y eso no lo obstruye los propios errores, la sangre y los crímenes que se le puedan atribuir. Porque, entonces, ¿por qué nos referimos a la Revolución Francesa? ¿En qué derivó la Revolución Francesa? Y por eso dejó de tener sus aportes y por eso ha dejado de tener su trascendencia. Empecé hablando de todas las convulsiones de la Revolución Industrial y por eso ha dejado de tener su trascendencia. Por eso ha dejado de tener su trascendencia. Estados Unidos, el único país que surge como una democracia republicana y que ha sido siempre un factor de estudio y de imitación en todas partes del mundo, es un país que surgió en esas condiciones. Sin embargo, tuvo esclavitud y tiene todavía expresiones de racismo y ha dejado de ser, por eso, el país con la grandeza que ha tenido. Entonces, ahí quería, pues básicamente, destacar esta parte. Por eso me fui a las Borman-Bernanke. Eso. Todo lo demás son respuestas que en circunstancias se dan a acontecimientos que no se conocen, cuando no sabemos qué originó un huracán, qué originó una tormenta, qué originó una tragedia. Caramba, en el pueblo hubo una tragedia y en esa tragedia vino un movimiento de tierra y sepultó a 50 personas. Si no había explicación, no había una explicación de eso. ¿Cuál era la explicación? La explicación era, bueno, alguien hizo algún pacto con el diablo, porque eso tiene que ser una acción del diablo. Alguien hizo un pacto con el diablo, entonces al que se entendía que hizo el pacto con el diablo, se le perseguía y se le llevaba a la hoguera. Se le perseguía y se le llevaba a la hoguera. Y una serie de acontecimientos que después realmente fueron tomando otra magnitud. Eso que empezó haciéndose de esa manera, después se politizó, se institucionalizó con la proclamación del inquicio, que se produce en el 1231, es que Inocencio III proclama el inquicio, que es el documento que da base a todo el proceso de la Inquisición. Y cuando ese proceso se produce, que se produce en el año de 1231, en el 1231, ya en el caso, por ejemplo, de Domingo de Guzmán, había muerto el 6 de agosto de 1921. Es decir, Domingo de Guzmán, el que algunos culpan de la Inquisición, bueno, será en la tumba que fueron a informarle 10 años después de que se utilizaría la orden que él creó como base para la Inquisición. Pero desde luego que él no tenía absolutamente nada que ver con eso. Tenía 10 años muerto y enterrado cuando Inocencio dice, miren, la pústula herética no admite un tratamiento superficial.
Esto ya hay que tratarlo de otra manera. Hay que extirpar este cáncer de la pústula eréctica y ahí emite el inquicio. Pero nada que ver personalmente con Domingo de Guzmán en ese hecho. Bueno, brevemente la carta de Osoria, la carta de este distinguido intelectual a Osoria, me refiero a Noam Chomsky. Vamos a ver algunas de las cosas, porque ayer hicimos referencia a la carta, pero hay algunos párrafos que quisiéramos leer. La carta completa no la leo por falta de tiempo, porque tiene un introito ahí interesante, pero un poco amplio. Y entonces me voy a partir de cuando empieza a decir Chomsky, esperamos que vea estos cambios como algo bueno y lo anime. Entonces él dice, en el debate de las tres causales, se dice que estas son inconstitucionales porque la Constitución Dominicana lo prohíbe. Sin embargo, es oportuno aclarar, y usted conoce los hechos históricos que así lo corroboran, que si bien es cierto que la Constitución es la ley fundamental del Estado Dominicano y este tiene poder de hacer cumplir cierto concepto de lo que es legal bajo el precepto de la Constitución, poder no implica justicia. La Constitución, el Código Penal y el Estado pueden definir las tres causales como ilegal y estar equivocados al hacerlo, porque eso no necesariamente implica que lo que hoy es legal sea justo. Es decir, Monseñor, aunque en su país la Constitución y estas leyes prohíban eso, eso no es justo. Entonces, colóquese por encima de eso. Ojalá nuestras palabras, dice Chomsky, no resulten proféticas al decirle que la no inclusión de las tres causales traerá consecuencias devastadoras para la sociedad dominicana en el futuro, ensordeciendo a millones de jóvenes que se alejarán cada vez más de la espiritualidad que la iglesia pueda ofrecerle y se aferrarán más a un mundo material, donde sentirán que solo ellos pueden ser sujetos de su propia historia. Tanto la decisión de tener un aborto como la de llevar un embarazo a término tienen consecuencias. Estas consecuencias pueden ser físicas, sociológicas o psicológicas. Por eso es importante que la decisión se deje en manos de cada mujer para que decida por sí misma con qué consecuencias puede vivir. Por esa razón, el acceso a la atención médica segura con relación al embarazo y el aborto en tres causales deben estar disponibles para todas las mujeres en todo el país. Como dijimos anteriormente, no estamos seguros de que esta comunicación pueda revertir la posición que ustedes han mantenido con respecto a las tres causales, pero bajo el manto de la creencia cristiana siempre existe esta posibilidad y esperamos que usted tome por iniciativa propia ayudar a detener el odio, ayudar a detener la injusticia que generan esta situación y abrir su capacidad visionaria con tolerancia para que la nación en su conjunto pueda elevar a la categoría de personas libres y de derecho a las mujeres dominicanas. Con sincero sentimiento de respeto se despiden y entonces aquí están Chomsky y el señor Santana, firmantes de esta comisión, de esta carta. El señor Chomsky fundamentalmente pregona que hemos entrado en la etapa del antropoceno. Es decir, él entiende que estamos ante él y desde luego otros científicos también, que estamos en un nuevo periodo de destrucción masiva, que sería el sexto, que es el antropoceno. Entonces, el quinto se produjo hace 75,000 millones de años y desapareció el 75% de toda la especie que había sobre la Tierra. Ahí desaparecieron los dinosaurios, por ejemplo, y los grandes animales. Entonces, este es el sexto
periodo de destrucción masiva al que él ha dedicado prácticamente, ha consagrado su vida intelectual a hablar y hacer conciencia sobre esa temática. Y ha sido muy crítico en su propio país de el elemento de la fe al que nos referíamos ayer y citábamos lo que él dice que pasa con un 40% de la población que es creyente, y ante ese 40% sus ideas entonces no prosperan. En definitiva, su traída a este debate no hace más que polarizar el debate, porque desde luego un intelectual que en Estados Unidos es tenido como uno de los intelectuales de izquierda un tanto más radicalizado, pues evidentemente que no va a influir sino entre la gente de las izquierdas. No va a tener la influencia en los sectores a los que pretende llegar con esta misiva y con su presentación de mañana, pero sí polariza el debate, y en términos de racionalidad se supone que ha de aportar herramientas pues importantes. Entonces, está, señores, por otra parte, este hecho que no tiene precedentes. Un hermano del presidente de Honduras, que se llama Tony Hernández, que tiene 42 años de edad, que fue legislador, fue apresado en Miami, hará menos de 2 años, acusado de narcotráfico, y ha sido condenado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Es decir, si él está vivo, yo no sé cuándo, si él está vivo, es más, él está condenado a cadena perpetua y a 30 años muerto, por si sale de la tumba. A 30 años más de la cadena perpetua tiene Tony Hernández en Estados Unidos. En todo este juicio, su hermano siempre salió a relucir porque se insinuaron complicidades, que supuestamente en la campaña de Juan Orlando Hernández hubo financiamiento de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y desde luego que esto marca una situación sumamente difícil, no solo en términos familiares, en términos políticos, porque se trata de un hermano con vínculos reales. Su familia, incluyendo el propio presidente Juan Orlando Hernández, han entendido que el proceso que se ha llevado a cabo ha sido viciado, y que ha habido intenciones políticas, pero todo el mundo sabe que estos procesos en Estados Unidos, al margen de las situaciones políticas, tienen una cierta rigurosidad en la que es imprescindible que eso esté fundamentado en pruebas para poder llegar a una condena como esta. Además de la condena a cadena perpetua, entonces se ordenó un decomiso de bienes por valor de $138.5 millones. Así es que esto es una situación sumamente difícil, que vamos a ver cómo la va a torear este presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con su hermano condenado ayer a cadena perpetua en los Estados Unidos. Por otra parte, hay una decisión del Ministerio Público, en el que el Ministerio Público pues ha decidido
no acoger una decisión de una jueza, la misma jueza que autorizó el embargo a la Cámara de Cuentas. Esa misma jueza le ordenó al tribunal, le ordenó al Ministerio Público, la magistrada Garavito, y vamos a ver si aquí vemos parte de sus argumentos, porque en estos días hicimos referencia a sus argumentos. Bueno, ella dice en su sentencia, en la que ordena al Ministerio Público la entrega de los interrogatorios a los investigados, que es una cosa tan paradójica. Le preguntaba a Humberto, y desde luego los comunicadores no tienen por qué hacer revelación de fuente, pero caramba, ¿qué criterio es el que se sigue en una justicia? Humberto estaba hablando, ¿usted sabe de qué? Del interrogatorio al presidente de la Cámara de Cuentas. Del interrogatorio, es decir, el interrogatorio que el investigado o los investigados están reclamando que se le entregue. El Ministerio Público dice que no se los entrega porque es un secreto. Porque es un secreto que si llega a manos de ellos pueden obstruir la investigación. Eso ustedes verán que lo sustente en una resolución. Pero esos mismos interrogatorios que el Ministerio Público se niega a entregarle a las partes investigadas, lo está filtrando. Entonces, ustedes se imaginan lo paradójico que es esto, que hay dos sentencias de una jueza, porque el ministerio apeló la primera. No, la jueza ratificó. Miren, ustedes tienen que entregarle esos interrogatorios a esas personas. ¿Por qué? Porque no hacerlo deja a estas personas en situación de indefensión. Ustedes los tienen colocados en una situación de indefensión a ellos. Por lo tanto, tienen que entregarle los interrogatorios. La jueza le advierte, eso no está sujeto a la voluntad ni a los caprichos del Ministerio Público, sino es un derecho de tener acceso a todos los actos de la investigación que tiene un investigado. ¿Usted sabe cuál es la respuesta hoy de el magistrado Winston Camacho? Él dice, no puedo leer la resolución completa, pero en definitiva el Ministerio Público, que no sé cómo Miriam Germán puede avalar una cosa como esa, porque estamos hablando de que son dos sentencias. Frente a esas dos sentencias, el Ministerio Público dice, yo la voy a desacatar. Yo me declaro en desacato a esas dos decisiones. Yo no sé a quién podrá investigar un Ministerio Público que se declare en desacato frente a decisiones de los jueces. Entonces, ¿qué alega él? Él dice que lo dispuesto por la resolución número 6-2021 y la resolución 7-2021 emitida por la magistrada María G. Garavito Ramírez entra en contradicción con las disposiciones del Código Procesal Penal Dominicano que permite al Ministerio Público decretar secreto las investigaciones, por lo que la citada resolución violenta el principio fundamental de separación de funciones en el sentido de que la jueza ha extralimitado su facultad de intervención en este proceso investigativo. Es decir, cuando ella autorizó que se allanara la Cámara de Cuentas, ella no extralimitó, no se extralimitó. Ella se extralimitó cuando ella ha hecho algo elemental. Caballero, usted interrogó a esta persona tiene derecho a que usted oficialmente le entregue ese interrogatorio. No, él no tiene derecho a eso. ¿Y cómo que él no tiene derecho? No, él no tiene derecho a eso. Pero el Ministerio Público que dice que no tiene derecho a eso es el que está filtrando esos documentos, porque ningún comunicador se va a inventar un interrogatorio.
Es decir, tiene que partir de alguna filtración para hablar, pero estamos hablando de lo que están reclamando, de lo que están reclamando los investigados, que no lo tienen a mano y sin embargo se habla sobre eso. Es una cuestión totalmente inexplicable. Entonces, como el Ministerio Público se arroga este derecho, ¿no? De decir, miren, esta jueza se extralimitó, porque ellos en adelante determinarán cuándo una decisión de una jueza está dentro de los límites de la ley y cuándo está extralimitada. Yo no sabía que el Ministerio Público tenía potestad de colocarse por encima de la decisión de un juez. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, pues este caballero dice que sí. Y entonces, finalmente dice, miren, en ese sentido, y en virtud del auto 0121 de fecha 25 de febrero del 2021, el Ministerio Público les informa que ha dispuesto el secreto total de los actos investigativos hasta que sea solicitada la medida de coerción. Es decir, no vale que una jueza haya emitido 2 sentencias ordenando la entrega de la documentación correspondiente a los investigados. Señores, no hay que ser abogado para saber dónde va a terminar eso. Es decir, ¿dónde va a terminar eso? Porque no es verdad que en un sistema judicial se puede romper la juridicidad. No se puede romper. Como la rompe una determinación unilateral del Ministerio Público, que él va a decir, bueno, miren, lo que pasa es que esta gente son funcionarios todavía y ellos pueden obstruir la investigación. Entonces el juez decidió una cosa, no, nosotros nos mantenemos contrario a una decisión del juez. Bueno, si eso no es romper con el orden institucional, si eso no es desacato, yo quisiera saber qué es el desacato. Cambio y fuera.